grabar para que tengas en cuenta. Bueno, pues con tus compañeros en la última monitoría vimos pues todo lo que era el sistema sensorial de manera general, tacto, dolor y temperatura, ¿no? En esta imagen que tú estás viendo coloqué como pues unas gráficas de lo que vamos a ver, dolor, tacto y temperatura. Entonces iniciemos. Primero tenemos que saber, ¿cierto?, que nuestro cuerpo como tal va a recibir múltiples estímulos. Nosotros de manera continua y diaria siempre recibimos estímulos, ya sean del medio externo, como digamos los estímulos olfatorios, auditivos, visuales, o del medio interno, como ejemplo cuando tenemos algún problema, digamos, de la presión arterial, cuando tenemos también, digamos, no sé, algún tipo de inflamación o demás. Todos los estímulos internos y externos los vimos de manera continua, ¿vale? Y nuestro cuerpo tiene unos mecanismos, ¿cierto?, para recibir todos esos tipos de estímulos. Si es como tal, hay vías donde la señal se transmite desde el receptor que recibe la información y llega a la corteza para poder procesar esa información. Entonces, en esta imagen que yo tengo aquí, te digo de manera gráfica lo que te acabo de decir. Primero, tenemos que recibir un estímulo, ¿no? Ese estímulo lo recibimos ya sea visual, auditivo, en fin. Ese estímulo va a llegar a unos determinados receptores. Por ejemplo, si digamos que es un estímulo visual, va a llegar a los fotorreceptores y esos fotorreceptores le van a mandar la información por unas vías, ¿cierto? Unas vías nerviosas, unas vías de señal que van a llevar la información hasta el cerebro. El cerebro, ¿qué va a hacer? Va a integrar o va a recibir o va a procesar esa información para dar una respuesta, ¿cierto? La respuesta puede ser tanto, digamos, quitar el brazo, una respuesta motora o algún tipo de glándula. Entonces, aquí está. Primera parte, uno tiene que tener de recibir el estímulo y ese estímulo tiene que entrar, una entrada sensorial. Segunda parte, llega hasta el centro integrador, o sea, hasta el cerebro y sale y tiene una salida motora, ya sea a músculo o a glándula, ¿vale? Cualquier cosa que no entiendas mientras voy explicando, me puedes decir, yo pauso. Bueno, yo te conté que al recibir un estímulo, esos estímulos tienen que llegar directamente a un receptor. Ejemplo, si el visual es fotorreceptor. Pero esos receptores tienen, hay muchos tipos de receptores, ¿cierto? Tenemos el primer receptor, que es el receptor sensorial externo, que hace referencia a ese receptor que va a recibir todas esas señales, todos los estímulos del medio externo, ¿cierto? Ejemplo, el gusto, el tacto, la vista, el oído, el olfato. Decimos que cada parte de estos sentidos, como son el tacto, la vista, en fin, están representados en una parte específica en nuestro cerebro, ¿cierto? Ejemplo, puedes ver que la vista está en el lobo occipital, que el gusto está en el surco central, igual que el tacto, que el olfato está en la parte inferior del lóbulo frontal. Por eso se dice que si uno tiene una lesión en esas partes determinadas del cerebro, vamos a tener afecciones en esos sentidos. Por ejemplo, si tú tienes, digamos, una contunción cerebral en el lóbulo frontal, probablemente tengas un problema olfatorio. Si tienes, digamos, una contusión en el lóbulo occipital, tengas un problema en la vista, ¿vale? Entonces, receptores sensoriales externos hacen referencia a esos receptores que nos permiten percibir esas sensaciones, esos estímulos del medio externo, como son la de los sentidos. Tendríamos los receptores sensoriales somáticos, ¿cierto?, que nos dan la oportunidad de tener sinestesia, de tener propiocepción. Propiocepción hace referencia al saber cómo estamos ubicados en un espacio, cómo está nuestro cuerpo, qué postura tenemos, qué posición tenemos, dónde estamos. Y también esos receptores sensoriales somáticos nos permiten percibir el dolor, ¿cierto? Que si algo me duele, que cuando yo me chuzo, me quemo, gracias a estos receptores es que nos podemos percibir ese dolor que sentimos. Y también hay unos receptores sensoriales del medio interno, ¿cierto? Que están en vísceras o en órganos. Ejemplo, los varoreceptores. Los varoreceptores son receptores que reciben los cambios repentinos de la presión arterial. Entonces, si así te hablan de receptores sensoriales del medio interno, hace referencia a todos los receptores de nuestro cuerpo internos que nos van a mandar información de señales o cambios fisiológicos, ¿verdad? Ya sea la temperatura, ya sea la presión arterial, alguna cosa, ¿vale? Entonces, son como los tres tipos de receptores hablando de manera general o amplia. Porque, ejemplo, vamos a ver otros tipos de receptores que cada uno
va a, digamos, a incluirse en estos tres tipos de receptores. Como ejemplo, los mecanorreceptores que permiten la sensibilidad táctil de la piel, la sensibilidad de los tejidos profundos, audición, equilibrio y presión arterial. Mecanorreceptores, presión arterial, equilibrio, audición, sensibilidad de tejidos profundos y sensibilidad táctil de la piel. Termorreceptores, la palabra termo hace referencia a temperatura, entonces van a hacer referencia, van a mandar señales tanto del frío como del calor. Fotorreceptores hacen referencia a los receptores que se encuentran en la visión, nos van a mandar todos los estímulos visuales que podemos percibir. Quimioreceptores hace referencia, digamos, a receptores que van a recibir estímulos químicos, ¿cierto? Como el gusto, el olfato, el oxígeno, el CO2, la osmolaridad, la glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. Uno de los más importantes, los nociceptores. Nociceptores son todos los receptores que nos permiten sentir dolor, ¿cierto? Nociceptores, ¿vale? Bueno, pero también hay receptores en los músculos, como el uso muscular, que así se llama receptor, el receptor del uso muscular, que nos permite comprender los cambios y velocidad de la longitud muscular, ¿cierto? O sea, los cambios en el músculo, la longitud de ese músculo. Y está el receptor de Golgi, que nos permite percibir el grado de tensión muscular. ¿Cuál tensionado está ese músculo? Lo podemos percibir gracias al receptor de Golgi, ¿vale? Sabemos que, ejemplo, estos del plexo capilar, esos receptores del plexo capilar nos van a permitir percibir los movimientos del pelo, ¿cierto? Los receptores del disco de Maker nos van a permitir tener tacto sostenido y el tacto discriminatorio. O sea, que si tú te tapas los ojos y tocas un borrador, sabes que estás tocando un borrador. Y si te tapas los ojos y tocas la perilla de una puerta, sabes que estás tocando la perilla de una puerta, gracias a los discos de Maker que te van a permitir ese tacto discriminatorio. O sea, discriminar una cosa de la otra, saber qué es una cosa y cuál es la otra, ¿vale? Bueno. Y pues hablando también de otros receptores, están el córpulo de Pacini, que nos permite tener presión profunda y estiramiento, corpúsculo de Mencher, vibración baja y frecuencia y tracto también discriminatorio, corpúsculo de Krauss, de mucosas, vibración baja, y órgano terminal de Rulfin, tracto grueso persistente, todos a una determinada temperatura. Bueno, hablando de manera coloquial, incluso hace cuando sentimos unas cosas en el cuerpo, digamos, cuando tenemos una sensación, no todas las personas lo perciben de la misma manera. Ejemplo, quizás a mí me genere placer chuzarme los dedos y a otras personas les puede generar molestia, dolor, ¿cierto? Eso tiene una explicación fisiológica y hace referencia a esto. La fisiología sensorial tiene una parte objetiva, es una parte que a todo el mundo le va a pasar en el proceso, y una parte subjetiva, que algunas personas pueden percibirla de una manera y otras de otra, ¿vale? Entonces, vamos a hablar cómo es la fisiología a la hora sensorial. Primero, tenemos que tener un fenómeno ambiental. Entonces, coloquemos un ejemplo, tú tienes un bombón, ¿cierto? Y el bombo boom sería el fenómeno ambiental. Y ese fenómeno ambiental, o sea, el bombo boom, tiene que tener una interacción con el órgano sensorial. En este caso, coloquemos la lengua, que sería el órgano que va a recibir ese estímulo. Entonces, yo tengo mi bombo boom, lo meto a mi boca, y una vez ese fenómeno ambiental va a tener de una vez interacción con mi órgano sensorial, ¿vale? Después de que yo lo tenga en la boca, de una vez se va a transformar en un estímulo. Obviamente lo que tú sientas ese dulzor, eso va a ser un estímulo para tu cuerpo, ¿cierto? El cual va a ser recibido por los receptores determinados. En tu lengua hay unos receptores determinados para cada sabor. Entonces, a lo que tú te metas de bombón, los receptores para el sabor dulce, de una vez van a recibir ese estímulo, ¿vale? Ese estímulo sensorial. ¿Y qué van a hacer esos receptores? Le van a mandar una señal, o sea, esa señal de ese estímulo tienen que mandarlo por unas vías neurales. Cuando yo hablo de unas vías neuronales, hablo de un ramillete de neurona, o sea, de un nervio. Vías neurales hacen referencia a un nervio, y un nervio es un acúmulo, un ramillete de neuronas, para que no te pierdas en ese sentido. Entonces, el receptor recibe la información y va a transmitir esa información por unas vías neuronales, ¿cierto? Para que para que esa información pueda llegar hasta la corteza, ¿cierto? Y esa información en la corteza se va a procesar. Nuestra corteza lo que hace es procesar la información, evaluarla para dar una respuesta, ¿cierto?
Cuando la corteza ya la evaluó y va a dar una respuesta, ahí comenzaríamos a hablar de la parte subjetiva. ¿Por qué? Eso que tú ves en morado sería la parte de impresión sensorial. Dependiendo de la respuesta que le da mi corteza al bombombum que tengo en la boca, yo voy a tomar una impresión respecto a eso, respecto a la sensación. Y esa impresión se traduce en una percepción del individuo frente al estímulo. O sea, yo me meto el bombón a la boca, llega a mi lengua coge los receptores mandan una señal hasta el cerebro, gracias a unas vías neuronales, mi cerebro dice, tiene un bombón en la boca, tomo una impresión frente a esto, bueno, la impresión puede ser buena, puede ser desagradable, y apenas yo le mande la impresión al individuo, o sea, a mí como tal, lo que yo voy a hacer es tomar mi posición, ¿cierto? Mi percepción frente al estímulo. Ahí yo digo, no, ese bombón sabe feo, no me gustó, sí me gustó, me agradó. Entonces, pero hay personas que lo que a mí me sabe feo, a ellos les puede saber rico. Por eso se dice que estas dos partes que están en fucsia, por decirlo así, son subjetivas, porque esos dos procesos dependen mucho del individuo, ¿cierto? Dependen mucho de lo que haga la corteza, de cómo la corteza de cada individuo procese la información, ¿vale? Recuerda, cualquier duda me la hace saber. Dale, gracias. Bueno, entonces yo te estaba hablando a ti que la información debe pasar por unas vías neurales, ¿cierto? Que son fibras. Si hablo de fibras o vías neuronales, es lo mismo. Las fibras son un acúmulo, son nervios, ¿cierto? Y los nervios son acúmulos de neuronas, ¿vale? Entonces, estas fibras transmiten la información a una velocidad diferente. Todo depende de qué, de esa velocidad, de la mielina. No sé si te acuerdas en las clases anteriores con el docente cuando les mostraba las neuronas como tal y veías que en el axón tenían como unas bolitas que él decían que eran las mielinas. Las mielinas sirven para que, digamos que para que esa transmisión del impulso sea de una manera saltatoria, o sea, más rápida, ¿sí me entiendes? Yo igual tengo una imagen más adelante para poderte explicar. No sé si, no, por ahí más adelante. Entonces, depende de la mielina la velocidad de la transmisión en las vías, ¿cierto? Y se dice que las vías pueden mandar diferentes señales. Entonces, hay como tal, hay tres tipos de fibras, A, B y C. Pero la fibra A se subdivide en alfa, beta, gamma y delta. Yo te estoy diciendo que las fibras comparten diferentes tipos de señales, o sea, una fibra puede mandar dos o más señales, y eso es verdad. Mira, ejemplo, la fibra A beta tiene tipo de conducción de impulsos nociceptivos, o sea, el dolor y la temperatura. O sea, por esa fibra pueden pasar dos tipos de señales, ¿cierto? Dos tipos de sensaciones, dolor y temperatura. Ejemplo, la gamma, la A gamma pasa tipo de sensación de propiocepción, o sea, cómo estoy ubicado en mi espacio y mi tono muscular. ¿Sí me hago entender? O sea, cómo una fibra puede pasar más de dos informaciones, ¿vale? Entonces, en esta parte es lo mismo. A alfa, A beta, A gamma, A delta, B y C. Mira que las que tienen mielina, todas estas demás es porque tienen mielina en su axón. Tienen una velocidad rápida de 70 a 120, de 20 a 100, de 70 a 120, y la que no tiene mielina, que es solamente la fibra C que no tiene mielina, mira la velocidad que tiene, 0.6, 2.0, o sea, es una velocidad muy mínima a diferencia de las que sí tienen mielina. Pero dice que la mielina ayuda a que la velocidad del impulso sea más rápida. Bueno, también nosotros tenemos una respuesta nociceptiva, o sea, dolor, a la lesión tisular, que es lo que, gracias a eso, es que cuando tú te chuzas o te cortas alguna parte del cuerpo, puedes percibir dolor, gracias a esa respuesta nociceptiva. ¿Qué pasa? Cuando nos lastimamos, nos chuzamos, nos herimos, en nuestro tejido se liberan muchas sustancias, ¿cierto? Como la bradiquinina, la histamina y la prostaglandina. Todas estas tres sustancias viajan hasta el cerebro, ¿cierto? Y ese cerebro procesa las tres sustancias y las traduce en dolor. Gracias a esas tres sustancias que tengo aquí es que podemos sentir dolor a la hora de lastimarnos, ¿vale? Bueno, ¿cómo las distintas fibras nerviosas transmiten modalidades diferentes de sensación? Ejemplo, gusto, olfato, sabor, tacto, audición, ¿cierto? En sí, tenemos la posibilidad porque en una vía nerviosa pueden pasar múltiples, como ya viste. Por eso es que podemos tener diferentes tipos de transmisión de la sensación. Y se dice
que el tipo de sensación vivida cuando se estimula una fibra nerviosa queda determinada por la zona del sistema nervioso a la que conduce la fibra. Ejemplo, iniciando con la diapositiva que vimos al principio, si yo voy a mandar, yo digamos en un estímulo gustativo, va a viajar hasta mi surco central. Mi surco central va a procesar esa información y dependiendo de cómo mi surco central determine y procese esa información, asimismo me va a quedar a mí la experiencia, ¿cierto? O la sensación vivida respecto a ese estímulo. Las fibras nerviosas conducen hasta las áreas específicas del sistema nervioso central, como ya viste en la gráfica anterior de la corteza. Cada estímulo, ejemplo, de manera externa, tiene una parte determinada de la corteza donde va a llegar. Y dependiendo de cómo esa parte de la corteza procesa esa información, asimismo, yo voy a quedar con una sensación. Ejemplo, si yo cuando era niña me excité varias veces y, digamos, ese estímulo viajó hasta determinada parte de la corteza que le tocaba, y esa parte de la corteza lo procesó como algo desagradable, yo siempre le voy a tener miedo a las agujas, ¿vale? Porque así lo procesó mi cerebro y así lo guardó él, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hablar de la traducción como tal de esa sensación, de esa traducción de la que te estoy hablando, cómo el proceso puede traducir esa información, pero específicamente de los receptores. ¿Cómo los receptores, cuando, por ejemplo, los fotorreceptores, que son los receptores del ojo, a lo que llega el estímulo visual, cómo hacen ellos para poder traducir esa información y mandarla al cerebro? Ellos lo hacen gracias a unos cambios, a unos mecanismos conformacionales que ahorita vamos a ver. Pero es tener en cuenta que ellos como tal no le van a transmitir al cerebro la señal principal que reciben. O sea, digamos, si yo veo un perrito, bueno, llegan mis ojos, ellos no van a mandar exactamente esa sensación de haber visto el perrito, no. Ese estímulo tiene que convertirse en una señal eléctrica, porque el cerebro como tal es un transmisor de electricidad, ¿cierto? Ellos se comunican gracias a señales eléctricas, entonces, por ende, lo que va a transmitir mi receptor tiene que ser una señal eléctrica para que mi cerebro lo pueda procesar, comprender y dar respuesta, ¿cierto? Bueno, para que los receptores puedan emitir señales eléctricas, deben modificar su potencial de membrana, o sea, tiene que despolarizarse, ¿cierto? Y eso lo hacen gracias a unos mecanismos del potencial de receptor. El primer mecanismo es la deformación mecánica del receptor. Digamos que lo que ellos van a hacer es estirar su membrana y al estirar su membrana permite que los canales de iones entren, o sea, que los canales, ejemplo, de sodio se abran para que el sodio entre a la célula y se cree la despolarización. Y a lo que se crea la despolarización puedan mandar la señal eléctrica. Otro mecanismo son las sustancias químicas. De ejemplo, ya sabemos que ejemplo, los neurotransmisores permiten la apertura de canales de sodio y ese sodio que entra se va a traducir en señal eléctrica. La temperatura. La temperatura hace que los receptores hagan un cambio también en su membrana y así modifican su permeabilidad y permitan que los iones entren y creen despolarización. O también la radiación electromagnética, o sea, la luz, ¿cierto? Permite el flujo de los iones a la membrana. O sea, lo importante es que el ion sodio entre para que se cree la despolarización y así se cree una señal eléctrica. Todos esos son los 4 mecanismos potenciales de acción: deformación mecánica, sustancias químicas, temperatura y radiación electromagnética. Con estos 4 mecanismos, el receptor se modifica para que los iones necesarios para la despolarización entren y puedan traducir esa sensación a una señal eléctrica y así viaja al cerebro y el cerebro pueda recibirlo, procesarlo y dar respuesta. Bueno, esta es la parte que te había explicado de la mielina. Esta es la mielina. Mira, este es el axón como tal y ese es un axón mielínico. Tiene la mielina, que son sustancias creadas por las células de Schwann, ¿vale? Es como un corte más macro. Ese sería el axón y mira lo que está recubierto por mielina. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la mielina? Va a permitir que el impulso pase así, saltatorio. Es como si tú fueras, digamos, en una carrera y tú tienes que saltar unos obstáculos, va a ser muy fácil pasarlos o adelantarte más rápido si es saltar, así es solamente correr de manera recta, ¿cierto? Obviamente va a ser más fácil saltar porque vas a llegar más rápido, te ahorras más tiempo que correr simplemente de una manera recta. Entonces la mielina como tal
permite que el impulso nervioso se transmita más rápido entre las neuronas. Bueno, entonces como tal, vamos a hablar del potencial del receptor, que es gracias a la entrada de iones, de sodio, ¿verdad? Entonces, entre más estímulo haya en el receptor, o sea, más potenciales de acción van a haber. O sea, si yo estimulo, ejemplo, digamos, yo me estoy chuzando y chuzo mi dedo, obviamente el estímulo va a ser mayor y ese estímulo mayor va a hacer que mi potencial de acción se dispare más y más y más y más y más y más, que es lo que hago referencia en esta gráfica, ¿cierto? Más estímulo, más potenciales de acción. La magnitud y la duración del potencial de receptor determina el número y la frecuencia de potenciales de acción que se transmiten al sistema nervioso central. Si la magnitud de mi potencial, de mi estímulo, digamos, de esa chuzada, es muy fuerte y dura mucho, obviamente va a hacer que los potenciales de acción sean más frecuentes, ¿cierto? Y sean más fuertes y así va a ser transmitido al sistema nervioso central, ¿vale? La intensidad del estímulo, esa intensidad con la que yo me voy a chuzar ese dedo, se codifican diferentes frecuencias de potenciales de acción que el sistema nervioso se va a encargar de codificar. O sea, todo eso que tú estás viendo aquí, todas estas frecuencias del potencial de acción, el cerebro las va a modificar, ¿cierto? Las va a codificar, las va a traducir. Mientras el potencial del receptor sea supraumbral, o sea, tú sabes que cuando hablamos de potencial de acción hay un espacio de reposo, un umbral y una despolarización. Entonces, si es supraumbral es porque ya está en el pozo de repolarización, o sea, en el pico del potencial de acción, ¿cierto? Entonces, si el potencial receptor es supraumbral, los nódulos de Rambier, que serían estos que están aquí, que están en estas mielinas, estos espejos que tú ves aquí, se llaman nódulos de Rambier y tienen unos canales de sodio que permiten la entrada de sodio. Entonces, si el potencial del receptor es supraumbral, o sea, muy alto, los nódulos de Rambier seguirán creando potenciales de acción. O sea, van a permitirle el ingreso de sodio para que se cree despolarización. O sea, realmente, entre comillas y en resumen de todo, entre el estímulo sea más fuerte, más intenso, más amplio, mi receptor va a recibir mucho estímulo y ese estímulo va a hacer que mi neurona o mi nervio abra los canales de sodio para mandar ese potencial de acción, o sea, ese voltaje eléctrico, esa señal eléctrica, para que así llegue al sistema nervioso y él lo traduzca, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de la adaptación del receptor. Cuando hablamos de adaptación, hablamos de que yo soy conforme con una situación, ¿cierto? Que estoy bien con lo que está pasando. También pasa con los receptores. Hay receptores que son adaptativos y hay receptores que no son adaptativos. Todo depende de su función. Todo depende de su función. ¿Por qué? La adaptación hace referencia a la disminución de la amplitud del potencial receptor y en consecuencia la disminución del potencial de acción en respuesta a un estímulo constante. O sea, digamos, ejemplo, los nociceptores que hacen referencia a receptores que reciben dolor, ¿cierto? Como tal, esos nociceptores, la amplitud del potencial del receptor, o sea, el estímulo que yo le voy a llevar al receptor tiene que ser mucho, ¿cierto? Para que así el potencial de acción sea harto, o sea, sea mucho potencial de acción, muchas frecuencias, muchos picos de estos, para que mi cerebro sepa que me estoy hiriendo, que algo me duele. Si mi nociceptor fuera adaptativo, yo podría chuzarme el dedo y el potencial del receptor fuera muy bajo, se disminuye y por ende yo no voy a poder crear un potencial de acción que le llegue a mi cerebro y diga que me estoy chuzando. Entonces lo que yo voy a hacer es acostumbrarme a ese dolor y no voy a tener una respuesta, por ejemplo, como quitar el dedo, quitar alguna parte del cuerpo que me está afectando, ¿vale? Un ejemplo claro son los receptores de tacto superficial, que ejemplo, los receptores de la piel, ¿cierto? Eh, digamos que cuando yo me coloco, digamos, la mano sobre los muslos, hay receptores que van a recibir esa información, o sea, al yo colocar la mano sobre los muslos, esa sensación se traduce en un estímulo para mis receptores de la piel, ¿vale?
Entonces ya mi receptor dice, ah, no, tengo la mano sobre el muslo. Le mando una señal a mi cerebro muy pequeña, o sea, es muy pequeña la amplitud de ese potencial de receptor, de ese estímulo, y por ende el potencial que la manda a mi cerebro es tan pequeño que solamente mi cerebro, ah, sí, tengo la mano sobre el muslo, lo comprende de esa manera. Pero después de 5 minutos tú ni te acuerdas de que tienes la mano sobre el muslo. ¿Por qué? Porque ese receptor ya se acostumbró, ya se adaptó a que tú tuvieras la mano en el muslo, porque realmente fue un estímulo muy pequeño. La amplitud del potencial del receptor fue tan pequeña que el estímulo que le mandó el cerebro, la señal eléctrica, fue muy baja, ¿vale? Ejemplo, cuando hablamos de receptores que se adaptan fácil, los del corpúsculo de Pacini, que son los del tacto, terminales pilosas, los del cabello. Cuando tú te amarras el cabello, al inicio te duele, pero ya después, o te lo sientes apretado, pero ya después te adaptas a él, no sientes ninguna incomodidad porque los receptores de los terminales pilosos se acostumbraron o se adaptaron a ese dolor o a esa incomodidad y por ende no van a mandar potenciales de acción, y sino que se disminuye ese potencial de acción que van a mandar al cerebro, entonces el cerebro pues lo pasa por desapercibido, ¿vale? Pero receptores que no se adaptan fácil, como los del uso muscular, que hacen referencia a cuánto yo puedo, digamos, estirar mi músculo, y la mayoría de receptores como los varoreceptores, los de la presión arterial, los nociceptores, ¿cierto? Los ejemplo, los fotoceptores, todos los receptores son adaptativos, no son adaptativos. ¿Por qué? Porque yo necesito que, ejemplo, mi receptor pueda mandar estímulos al cerebro cuando yo tenga la presión arterial alta. Necesito que mis nociceptores puedan mandar estímulos fuertes a mi cerebro cuando me esté lastimando, ¿vale? Por eso los receptores que son tan importantes, por decirlo así, no se pueden adaptar fácil porque si no nuestro cuerpo no crea respuesta fisiológica a diferentes cosas del medio externo e interno. Bueno, transmisión de señales de diferente intensidad. Realmente la intensidad con la que con la que esa señal se va a transmitir a mi cerebro depende de cuántos números de fibras haya. O sea, a mayor fibra, mayor es la intensidad de ese estímulo, ¿cierto? Entonces, si tengo poquitas fibras, el estímulo va a ser débil. Si tengo medio fibras, el estímulo va a ser moderado. Y si tengo muchísimas fibras, el estímulo va a ser muy fuerte. Entonces, todo depende de el número de fibras que yo tenga, así mismo va a ser el potencial de ese estímulo. ¿Listo? En esta parte de aquí hablamos de la transmisión de señales a través de grupos neurales. Bueno, como tal, el potencial aquí permite, bueno, esta parte que tú ves aquí, esta gráfica, nos muestra cómo el potencial se puede ampliar. O sea, cómo esta neurona, que es la neurona que lleva la señal, puede ampliar la información a esta y a esta neurona, ¿vale? Cómo ese potencial se puede ampliar a diferentes neuronas. O sea, cómo puede estimular a varias neuronas. Entonces ya sabemos que siempre va a haber una fibra de entrada, o sea, una fibra que va a recibir la información, que va a mandar la información, y unas fibras de salida que van a recibir esa información, ¿vale? Hay una fibra de entrada y una de salida. También se dice que donde hay dos zonas, una zona facilitada y una zona de descarga. Podemos decir, ejemplo, que esta zona que está aquí pequeñita es la zona facilitada, donde el estímulo, ¿cierto? No va a ser, digamos, no va a ser tan alto, el estímulo va a ser muy poco y entonces es facilitada porque no tiene una descarga tan amplia ese estímulo, va a ser muy pequeño el estímulo, por eso se llama facilitada, porque el estímulo es muy poco. Más que la zona de descarga, es una zona donde hace referencia que el estímulo que llega a esta zona de descarga es demasiado fuerte, o sea, es una zona que recibe demasiado estímulo, ¿vale? Te comento, quedan 10 minutos. Cuando terminemos, y no hemos terminado aquí allá, ingresas nuevamente el link que te mandé por el chat. Bueno, decodificación del estímulo en el sistema nervioso central. Hay dos partes en las neuronas o en las vías nerviosas donde se puede codificar ese estímulo. Uno, el axón, ¿cierto? Y dos, los nervios aferentes. O sea, yo mando la información hasta el cerebro. Y en este axón dicen, paren, hay que ver si se va a transmitir o no la señal al cerebro, ¿cierto? O en el nervio aferente también es como otro punto de control donde no lo paran, ¿cierto? Y ahí se decide si la señal pasa o no a una parte terminada del cerebro.
Entonces, esa parte de aquí que estás viendo, esa gráfica, es para reducirte todo lo que te acabo de decir en todas las diapositivas anteriores, que yo recibo un estímulo, pasa por una vía nerviosa, una vía nerviosa, son nervios, o sea, un acúmulo de neuronas, pasa por una vía nerviosa, llega al cerebro, el cerebro lo codifica y da una respuesta, y esa respuesta viaja por un nervio eferente y llega hasta el músculo o hasta la glándula, dependiendo de qué función o qué respuesta dio el cerebro. Entonces, según cómo llegan las fibras a las neuronas de segundo orden, se producen dos tipos de fenómenos. O sea, dependiendo de cómo llegue esta información de aquí a estas neuronas de aquí o a este axón, sean dos tipos de fenómenos. Una, divergencia, y la segunda, la convergencia. Cuando hablamos de divergencia, hace referencia a que una célula va a propagar el estímulo a varias células, o sea, va a amplificar, va a extender ese estímulo, ¿cierto? Y cuando hablamos de convergencia es que varias células, perdón, varias neuronas, o células también, pero células del sistema nervioso, varias neuronas van a estimular a una sola célula o una sola neurona. Pero ¿de qué depende la señal en la convergencia? O sea, ¿cómo va a reaccionar la célula que recibe o la neurona que recibe si son varias que vienen y cada una con información diferente? Todo depende de, digamos, de la prevalencia. Si, digamos, son 5 neuronas que van a llegar a una neurona, de las 5 neuronas, 4 son excitatorias, la neurona que recibe se va a excitar. Si esas 5 neuronas, 4 son inhibitorias, la neurona que recibe se va a inhibir. Entonces, de resumen tendríamos, cuando hablamos de divergencia sináptica, hablamos cuando la propagación de un axón, de una neurona, se transmite a muchas neuronas posinápticas. Y cuando hablamos de convergencia, hacemos referencia cuando varios botones terminales, o sea, varias neuronas hacen sinapsis sobre una misma neurona, ¿cierto? Esta información que llega se va a integrar se integra, ¿cierto? Y la neurona que recibe va a dar una respuesta. Entonces, divergencia. Una neurona madre manda información a diversas neuronas. Convergencia. Varias neuronas van a llegar a una neurona y todo depende de qué información traigan. Sigamos, estas 3 son excitatorias, esta neurona que recibe se va a excitar. Si estas 3 son inhibitorias, esta neurona que recibe se va a inhibir. Listo, compañera. Te pregunto,